16 minutos nos separan de las 9 de la mañana y ahora sí, muchachada de Será por las Malas, vamos a comenzar con las noticias que estuvieron pasando este fin de semana, más puntualmente a nivel nacional, porque el FMI, como contaba Solange, ya vino y dejó las pautas, los requisitos de lo que hay que hacer para devolverle, entre comillas, lo que nos prestaron, ¿no? Porque después del anuncio del endeudador serial Toto Caputo y de la cadena nacional del títere de los monopolios Milei, informando del nuevo endeudamiento, se conoció cerca de la medianoche del viernes el documento técnico del FMI. A lo largo del reporte se hace especial hincapié en la necesidad de las reformas estructurales que respaldarían al nuevo programa de endeudamiento: reforma tributaria, reforma fiscal, desregulación de la energía, reforma jubilatoria, privatizaciones, recortes presupuestarios, exenciones impositivas para los monopolios, etc. A lo largo de la historia, los sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional profundizaron la succión de lo producido por los trabajadores hacia las manos de los capitales financieros, garantizando por medio del ajuste y la represión al pueblo trabajador el pago de esta deuda. Nuestro país ingresó por primera vez al Fondo Monetario Internacional en 1956 con la fusiladora. Una vez derrocado el gobierno del general Perón, a partir de allí se sucedieron 28 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el último durante el gobierno de Macri, con el mismo protagonista, el Messi de las finanzas, que ya todos lo conocemos, el señor Toto Caputo, repitiéndose en cada uno de ellos los mecanismos de succión. Recordemos que en el 2018 los 44.000 millones de dólares que ingresaron se fugaron totalmente con el mismo mecanismo que vuelven a reeditar ahora, el carry trade o bicicleta financiera, que fuera el mismo de la dictadura de Martínez de Oz y la famosa tablita. Es el mismo mecanismo de robo, la misma transferencia de las riquezas producidas por el pueblo trabajador a las manos de los capitales financieros y repago de esa deuda, garantizado por las reformas estructurales que nos intentan imponer en el programa y que específicamente mencionan. El punto 1 de estos pautas, ¿será cómo se denomina? Estos mandamientos del Fondo Monetario es desarrollar una reforma tributaria neutra en cuanto a los ingresos que mejore la equidad y la eficiencia del sistema. Las reformas tributarias siempre significan menor carga impositiva para los que más tienen. El punto 2 es desregular el mercado eléctrico mayorista con el objetivo de impulsar la inversión y, en última instancia, mejorar la viabilidad del sector. Menos subsidios y tarifas de acuerdo a las necesidades de las empresas. Punto 3. Presentar al Congreso un informe de diagnóstico y una propuesta de reforma de pensiones, o sea, reforma previsional más ajustes sobre los jubilados y pensionados. Punto 4. Eliminar todos los fondos fiduciarios, con la excepción del fondo fiduciario para subsidios de gas residencial. Punto 5. Elaborar un plan para racionalizar las entidades extrapresupuestarias ineficientes a fin de mejorar también su gobernanza. Punto 6. Publicar un informe sobre las empresas estatales incluidas en la ley base, junto con lineamientos y un plan para su privatización y concesión. Lo dicen con todas las letras. Privatizaciones de empresas públicas que llevan contenidos el trabajo acumulado de nuestro pueblo. Punto 7. Completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social para mejorar la focalización y la eficacia de la asistencia social. La eficacia de la asistencia social no es otra cosa que el ajuste aún más de las asignaciones y los planes sociales. Punto 8. Elaborar opciones para reformar el complejo sistema de distribución de ingresos entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, o sea, menos plata para las provincias. Punto 9. Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026. Consiste con la regla de déficit presupuestario global 0, con un marco fiscal de mediano plazo y un estado de riesgo fiscal detallado y escenarios adversos.
Presupuesto con déficit cero, igual más ajuste en hospitales, educación, ciencia, etc. Punto 10. Presentar un plan para modernizar la legislación de responsabilidad fiscal. Punto 11. Mejorar los riesgos de ML transfronterizos y la implementación de extensión basadas en el riesgo para mejorar la eficiencia del sector público. Como venimos analizando, lo que el FMI realiza no es un préstamo, ya que solo sirve para la fuga de capitales y, como diría Cristina, acá no queda ni un metro de asfalto, solo es un mecanismo de dependencia, y esto ya lo venimos charlando hace rato en Será por las Malas, que el FMI no te presta, en realidad te somete, ¿no? Que es también lo que marcaba un poco Axel Kicillof cuando decía lo de la estafa piramidal, porque el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue invitado este sábado al programa de TVR, donde analizó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, al que calificó como estafa piramidal o nueva criptoestafa. Pero lo escuchamos si querés, lo que decía era esto. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo, pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera, a la timba. Así que para empezar, y que alguien me refute si me equivoco, el Fondo Monetario Internacional le tenemos que pagar 20.000 palos en los próximos 4 años. ¿Cuánto nos da? 20.000 palos. Nos da el 75%. Si se lo gasta ahora, como aparentemente va a ser, para sostener un tipo de cambio, para intervenir y para generar renta financiera, la verdad que lo que va a pasar es que cuando lleguen los vencimientos va a haber que ir a buscar dólares a otro lado. Segundo punto, esto nos convierte en el deudor de 1/3 de todo lo que tiene prestado el Fondo Monetario, 32%, a todo el planeta. A todo el planeta. Más que Ucrania, ¿no? Es una cosa, la verdad que es una hipoteca inmensa sobre el futuro de los argentinos. Ya lo era el préstamo de Macri. Inmediatamente la deuda, cuando hagan el desembolso, va a pasar de 41.000 millones de dólares a 57.000 millones de dólares aproximadamente al cabo de un año. O sea que están hipotecando nuestro futuro para timbiárselo. Lo digo claramente, para sostener una bicicleta financiera, que es lo que está pasando. ¿Cómo llegamos acá? Es una historia tan larga como trágica, pero quiero, acá con el gobierno de Milei, quiero decir algo, están festejando en medio de un velorio. Están festejando en medio de un velorio. ¿Qué es lo que... Bueno, marcaba esto, ¿no? Están hipotecando nuestro futuro para timbiárselo. Es lo que ya hizo Toto Caputo en el gobierno de Mauricio Macri cuando pidieron plata al FMI. Se la fugaron toda, acá no vimos nada. Y después, bueno, hubo más desempleo, hubo más hambre. Pero no es eso nada más lo que dijo el gobernador Axel Kicillof, porque también habló de la campaña de Milei antes de ser presidente y lo que ahora está pasando, que es que básicamente él no maneja nada de lo que pasa. Y bueno, lo escuchamos al gobernador. Electoral, dolarizar y dinamitar el Banco Central. No pasó ninguna de las dos cosas, ¿ok? Estafa electoral. Después, lo pone a Caputo. ¿Y Caputo qué plan económico hace? Nada que ver con lo que tenía Milei. Vino llave en mano el programa de Caputo, como vino Sturzenegger llave en mano con la ley Bases. Con la ley Bases, que era para Patricia Bullrich, como vino Patricia Bullrich llave en mano con sus vínculos para la seguridad. Entonces Milei ya le entregó el gobierno a Caputo y ahora Caputo le está entregando al gobierno la política económica al Fondo Monetario. Ahora, el plan Caputo, que es el que veníamos teniendo, y tengo una prueba muy clara de que es como digo, Milei cuando reunió a los gobernadores, que yo lo vi 2 veces, una en ese caso que citó a los gobernadores, fui a la Casa Rosada, y otra cuando fue a Bahía Blanca, que vino vestido de, yo digo, G.I. Joe, no sé qué, y se fue, como vino se fue. Pero cuando fue ahí con los gobernadores dijo, miren, el plan económico que yo quería hacer no lo voy a aplicar, no puedo aplicarlo. Entonces estoy aplicando otro plan, que es un plan de ajuste convencional, un plan de ajuste ortodoxo, de estabilización ortodoxa. O sea que todo lo que dijo en campaña no, ahora es el plan Caputo. Y el plan Caputo acaba de fracasar, como ya había fracasado el plan Caputo 1 sí, con Macri, o sea que este ya sería el plan Caputo 3 más o menos. Y ese plan
cómo fracasa y por qué fracasa. Desde el punto de vista de la gente, desindustrialización, la industria está cayendo 12% desde que llegó Milei, creó 440.000 nuevos desempleados Milei, 8 de cada 10 están en la provincia de Buenos Aires, de la que soy gobernador. La construcción cayó un 30%, el salario mínimo vital y móvil un 30%. Es un desastre, la gente no llega a fin de mes, las jubilaciones por el piso. Bueno, marcaba lo que todos evidentemente sentimos, ¿no? Esta cantidad de desempleados nuevos, que son 440.000, la caída de la industria, también, las jubilaciones por el piso y todo esto que no es nada más ni nada menos que el plan Caputo, como decía Kicillof, y va a seguir aumentando porque con la deuda que tenemos y con todas las pautas y requisitos que pone el Fondo Monetario, se va a ir incrementando los despidos, el ajuste, y bueno, lo vamos a pagar como siempre nosotros, mientras ellos se la fugan toda. Seguimos con información y nos vamos para Córdoba porque pasó la asamblea número 22 de Farco, que comenzó el 11 de abril, la asamblea número 22, en Santa María de Punilla, ahí en Córdoba, donde se encontraron 70 emisoras de medios comunitarios para debatir en comunidad cuáles son las luchas que tenemos que afrontar como medios de comunicación popular y cómo hacerlo. También se expresaron diferentes modos de hacer comunicación y se intercambiaron conocimientos para poder crecer en conjunto. 120 comunicadores y comunicadoras de diferentes puntos del país se reunieron durante 3 días para pensar y hacer comunicación popular. Algo que sucedió fue que también el informativo Farco cumplió sus 20 años y desde ahí, desde Santa María de Punilla, hicieron una transmisión especial y lo festejaron ahí en la asamblea de Farco. Los micrófonos de trinchera estuvieron ahí para poder acercarnos a algunas cosas que estuvieron pasando. Y bueno, y tenemos videíto de Laura Carrizzoni, la vicepresidenta de Farco, que estuvo hablando sobre cómo encontrarse, cómo comunicar. Ahí la escuchamos. Y gracias a todo lo que se pudo llegar a lograr para que estemos acá, la idea también es que con ese espíritu de ver hacia dónde vamos, de reflexionar en conjunto, que es en definitiva lo más positivo, lo mejor que tenemos para hacer en este encuentro. Tenemos varios temas para trabajar, venimos pensando mucho en la metodología. La idea es que todos los momentos están pensados para que podamos ayudarnos a reflexionar, para que podamos hacer circular la palabra, para que cada quien pueda traer desde su experiencia, desde su localidad, su radio, aquello con lo que carga la mochila, algunas cosas más livianas, otras más pesadas, y que al ponerlo en común también se haga una mochila nueva, llena de nuevos recursos, de nuevas ideas, que también probablemente de muchas preguntas y de los desafíos que nos quedan para seguir trabajando. Esa es más o menos la idea de los objetivos de esta asamblea, y para que eso pueda suceder, lo que tal vez tenemos que aportar desde cada una, es que estemos en el lugar, ¿no? Como busquemos estar con todo lo mejor que tenemos cada quien y aprovechar los espacios para que cuando nos vayamos el domingo a las 2 de la tarde. Bien, ahí pasaba Laura, vicepresidenta de Farco. También estuvo conversando Juan Delú, el presidente de Farco, Juan Salvador Delú, que comentaba un poco sobre las necesidades de encontrarnos y de seguir pensando en conjunto una mejor manera de hacer comunicación popular. Las organizaciones, que no tiene que ver solamente con las otras comunidades, sino con las situaciones personales. Ha sido un año difícil también en lo personal de muchos compañeros y compañeras que han seguido trabajando en todos sus proyectos y han dado mucho más de lo que los tiempos necesitaban, ¿no? Porque los tiempos ameritan redoblar esfuerzos. Pero ese redoble de esfuerzos no se puede hacer muchas veces justamente en tiempos de tanta individualidad, pasando por encima de los propios individuos.
Y es necesario que en estas jornadas, que están comenzando ahora, que comenzaron los colectivos que veníamos para acá, en los autos, en los pasillos, esta jornada que, como tiene Farco, uno nunca sabe cuándo comienza, porque formalmente está comenzando ahora, pero comienzan las conversaciones anteriores, en todo el esfuerzo que hacen tantos compañeras y compañeras para estar acá, para dejar a sus hijos con alguna tía, para dejar a sus hijos con alguna abuela, para pedir el día de laburo, para perder el día de laburo, porque la mitad de nuestro país finalmente labura de manera precarizada, entonces no hay forma de pedir el día. Toda esta sumatoria de pequeñas situaciones son las que hacen que el esfuerzo por estar acá sea necesario valorarlo mucho más. Mucho más en tiempos donde todo esto parece que no tiene valor, al fin y al cabo, ¿no? Donde el encuentro popular, el encuentro colectivo, se lo mira como un cinismo propio de la época. Y a ese cinismo propio de la época tenemos que enfrentarlo con muchísimo cariño, muchísima organización y muchísimo trabajo. Porque no son sencillos tampoco estos tiempos que estamos viviendo, pero no solamente por la política que nos... Bueno, ahí conversaba Juan de Lu de la importancia de esto, ¿no? De que 70 emisoras se junten en un punto de encuentro para poder debatir y charlar cómo encarar este tiempo tan complicado, ¿no? Que afronta la comunicación popular. Todos los sectores de nuestra patria están siendo muy bastardeados, pero la comunicación popular es uno de ellos también, que fue uno de los primeros que se financió con... que me acuerdo que Caputo anunció también otros 10 mandamientos por aquel momento, que era no financiar medios comunitarios con la excusa de que eran medios kirchneristas. Entonces, me acuerdo que hubo una discusión si eran de Grabois los medios comunitarios y demás, cosa que no tiene ningún sentido, porque la riqueza de que haya medios comunitarios en todo nuestro país es que te cuentan en primera voz lo que sucede en sus territorios, ¿no? Tenemos pueblos originarios, tenemos, bueno, ahí en Córdoba no tienen los mismos problemas que tenemos acá, en Formosa, en Chaco, en el sur de nuestro país, y bueno, en todos los lugares de nuestra patria necesitamos las voces, y no las voces de los medios hegemónicos que están acá en Buenos Aires y nos cuentan lo que pasa en otra parte del país, sino que lo cuentan en primera voz, y por eso también festejamos y celebramos los 20 años del informativo Farco, que reúne todas estas voces en un informativo de 15 minutos y sale diariamente en 2 emisiones. Lo escuchamos antes de empezar a Será por las malas, lo hemos escuchado, sale antes que nosotros, así que festejamos que se encuentren los compañeros y las compañeras, a pesar de que cueste tanto, ¿no? Pues son 140 radios comunitarias en el país y fueron 70. Ahí la vemos a sí. Delphi. Sí, además el viernes también tuvimos un móvil de Delphi, porque además un poco hacer comunicación popular es eso, es ir girando en distintas tareas. Sí. Pero bueno, nos traía un poco la problemática en común que tiene que ver cómo se sustentan económicamente, porque también son fuentes de laburo. Sí. Y bueno, este planteo de seguir discutiendo de forma colectiva, de qué forma construimos herramientas para seguir garantizando lo que vos decías, que es una agenda federal, que son noticias que no llegan a los grandes medios, digo, sean más progres o menos progres, lo cierto que no ocupan esos lugares, y sobre todo en un momento en el que también se financió Telam, que también tenía un carácter federal de la construcción, lo que fue el cierre de Radio Nacional, de distintas sedes de la Radio Nacional. Digo, es una situación alarmante para la comunicación en sí, no para el derecho a la información, que es un poco lo que defendemos quienes nos nucleamos en Farco, quienes nos nucleamos en otros sindicatos o espacios, y que, bueno, seguimos sosteniendo comunicación pese al contexto adverso. Sí, es cierto. La verdad que está complicado para todos los trabajadores de la comunicación, porque, bueno, esto de financiar, ¿con qué propósito, no? Con callar voces y ponerla de ellos. Pero bueno, también hay un video que yo después le voy a preguntar bien a Delphi
cuando la tengamos acá porque el video se llama Proyecto de Ley. Y hay un legislador al que le entregan el proyecto de ley que es como un fondo concursable también, ¿no? Que esperemos que salga adelante. Esto es en Córdoba, así que la escuchamos a Laura que habla con él. Y agradecer nuevamente las gestiones que hemos podido lograr en función de la apertura de las autoridades. Y como no seríamos parcos si no le lográramos la cuenta, no tenían que hablar los años de hacer si no hubiéramos tenido compañeros y compañeras que lo dieron todo. La comunicación comunitaria, te vamos a entregar el borrador del proyecto de ley de fomento de la comunicación comunitaria, siendo vos parte de la legislatura cordobesa, que quisiéramos como, bueno, intentar, no quisiéramos lograr que este año se pueda tratar en la legislatura, por los motivos que ya dijo Marco, no vamos a repetir, y decirte también que este proyecto está elaborado con la red de medios digitales, con Fanita, está elaborado entre la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios de la región de Córdoba, desde donde nos venimos articulando ya no solamente las redes comunitarias, sino los medios comunitarios cooperativos en sus distintos formatos, que es un camino también importante que se inició allá por el 2021 a nivel nacional y que, bueno, acá en Córdoba, como son muchos los medios, hemos logrado también hacer ese articulado, trabajar en común y encontrar todo lo que nos une en esta búsqueda de la comunicación como derecho y el acceso a la información pública, que es un derecho también de toda la ciudadanía. Así que te vamos a dejar a vos. Bueno, esperemos que le vaya bien a este proyecto porque es algo que verdaderamente se necesita en la comunicación popular, ¿no? Que se atiendan estas cuestiones, que se discutan y que finalmente se puedan hacer. Así que, bueno, un saludo a todos los compañeros de las radios comunitarias, que sabemos que debe ser muy difícil alojar 140 personas, se organizaron, lo pudieron hacer y seguramente salió hermoso. Ya va a estar Delphi contándonos, fue junto a Maite, así que a las dos les mandamos también un fuerte abrazo. Sí, ya están regresando. Y siguen las noticias. Porque, sí, no paran más las noticias. Porque si viene un 1 de mayo, un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y el movimiento obrero está construyendo esa agenda de lucha. Después de lo que fue el paro general del pasado jueves 10, el triunvirato de la que conduce la CGT calificó la medida de fuerza como un éxito contundente. Se señaló que en sectores como la industria, la educación y los grandes servicios hubo un acatamiento del 80%, incluso a pesar de la no adhesión de la Unión de Tranviarios Automotor, la UTA. El planteo de Roberto Fernández, que conduce el gremio de los choferes, de no adherir a raíz de la conciliación obligatoria que estaban atravesando, fue una amenaza a la contundencia del paro, pero aún así Héctor Dae, en conferencia de prensa, como decía, balanceó de forma positiva esa medida de lucha. ¿Y qué es lo que viene ahora? Bueno, en esa conferencia de prensa también adelantaron que mañana, martes, se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT para planificar y organizar la jornada del 1 de mayo. Se está barajando en si va a ser una nueva movilización o un nuevo paro, y ahí es donde empiezan las discusiones y las tensiones entre los distintos sectores que componen la CGT. Los sectores más dialoguistas están planteando abrir una ventana de diálogo con el gobierno nacional para negociar. Y bueno, estamos a la espera de lo que suceda mañana y ver cómo sigue la agenda de lucha. Lo cierto es que más allá de que desde el gobierno nacional trataron de bajarle el precio a la medida de fuerza, diciendo que fue un fracaso la medida, y estuvieron ahí sus operadores mediáticos mostrando la gente que aún seguía yendo a los lugares de laburo. Mientras decían que fracasó, plantearon que hubo pérdidas de alrededor de los 800 millones de dólares por la paralización de la actividad. O sea, evidentemente los trabajadores generan riqueza, ¿no? Que es un poco lo que se contradicen cuando hacen ese planteo de fue un fracaso, pero nos hicieron perder toda esta plata. Evidentemente algo mueve algo el trabajo, ¿no? Sí. Por lo tanto, por otro lado, la CTA
que siguen con su proceso de reunificación que se plasma en esta coordinación que vienen llevando hace varios meses ya. Mañana martes se van a reunir en Salta, particularmente sus secretarios generales Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yasky, que van a viajar juntos a Salta para participar de un congreso en común en el que van a fijar la posición para profundizar el plan de lucha. Así que, bueno, el movimiento obrero organizado sigue pensando cómo seguir dando la pelea en este contexto que, como bien mencionabas haciendo el repaso de este acuerdo con el FMI, va a ser peor, claramente, con más ajustes y más precarización. Y algo que nos va a también ocupar la agenda durante todo el año es el calendario electoral argentino, que arrancó en el día de ayer con las elecciones en Santa Fe. Se desarrolló la elección de los convencionales reformadores que van a tener la tarea de modificar 42 artículos de la Constitución Provincial de Santa Fe, que está vigente hace más de 60 años. Ahí lo tenemos en imagen a Puyaro, quien fue el ganador. Estas reformas que se van a dar de la Constitución provincial van a estar discutiendo desde la reelección de autoridades hasta la autonomía municipal y el voto joven, así que va a llevar muchas discusiones. Con más del 90% escrutado, el gobernador Maximiliano Puyaro está primero, cómodo con más del 34% de los votos, mientras que el dirigente de Ciudad Futura, Juan Monteverde, lo sigue lejos, con más del 15%. El tercero fue Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y después Amalia Granata, que ahí está también ella. Le sigue Marcelo Néstor Lewandowski, de Activemos, y ahí no aparece abajo, No pero llega, está muy abajito. entró, creo que entró como convencional constituyente, Alejandra La Locomotora Oliveras. No. Sí. Mirá, que se qué metió figura. a la carrera política. Qué figuritas. Sí. El expresidente Mauricio Macri publicó en su cuenta de X el saludo a Puyaro por la victoria electoral. Vamos a verlos, si le parece. Felicitaciones. Qué mal que le fue a La Libertad Avanza. Maxi, felicitaciones. Qué día importante para Santa Fe. Ahí está también Silvia. La verdad, muy contento, muy contento. Te felicito, Los felicito a todos, a todo el equipo. Muy bien, muy bien. Este es un día base para el futuro de Santa Fe. Sí, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Esta reforma tiene que sentar bases para que el desarrollo de Santa Fe sea imparable, querido Maxi. Bueno, nos fue muy bien, muy bien. Duplicamos en principio el segundo, pero con bastante diferencia. Y le sacamos alrededor de 20 puntos al segundo, que hasta ahora no está claro si es el peronismo o es la Libertad Avanza. Bueno, pero lo importante es que te han dado la oportunidad de reformar la Constitución, de trabajar para reformar la Constitución en la línea del progreso, el desarrollo. Hola, Germana, que es lo que todos soñamos, ¿no? Mirá vos, Maxi, rodeado de todas las mujeres, mirá, terrible. Qué envidia, Maxi, qué envidia. Qué envidia, rodeado de todas las mujeres. Qué envidia, rodeado de mujeres. Buenísimo. El diálogo y que nosotros lo decimos. Bien, ahí teníamos el saludo, esta comunicación que tuvo con el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, a raíz de esta victoria. Digo, más allá de que esto que decíamos, bueno, la Libertad Avanza salió tercero, fue una elección con poca participación electoral. El 55%, 55% si no me equivoco, del padrón fue a votar. Así que hay que ver, porque quizás también habla de un gran descontento en general. Y bueno, supongo que a raíz también de esos resultados se está especulando, bueno, cómo se pueden desarrollar las próximas elecciones que vendrán. Sobre todo pienso en discusiones a lo que respecta a la provincia de Buenos Aires y esto del desdoblamiento o no. Bueno, esta mañana la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a tuitear un che Axel, básicamente, pero bueno, desistió esto de seguir discutiendo la necesidad de unificar, planteando, bueno, espero no equivocarme, yo sigo pensando que está mal desdoblar.
pero bueno, vamos a acompañar y esto, un poco dando la orden a toda la tropa de acompañar al gobernador Axel Kicillof en esta disputa que se vendrá en las próximas elecciones, en una provincia que es la más habitada de la Argentina, así que realmente es importante ver lo que suceda. Pero no solamente estamos en elecciones acá, ¿no? Hubieron elecciones en Ecuador, elecciones en la patria grande. En el día de ayer se llevó adelante el balotaje y no estuvo exento de polémicas y denuncias. Con más del 90% escrutado, el Consejo Nacional Electoral afirma que el presidente Daniel Noboa fue reelecto con casi el 56% de los votos válidos. Su contrincante Luisa González rechazó el resultado que emitió el organismo encargado de la verificación de los comicios. Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, partido del expresidente Rafael Correa, quien sigue exiliado en Bélgica, denunció fraude y Correa aseveró que Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador. Por ello anticipó que solicitará el recuento de los votos. Tenemos ahí imágenes de esta denuncia que saca Revolución Ciudadana, alertando sobre distintas irregularidades que tuvo el proceso electoral, que ya se venían denunciando el mismo sábado, como cambio en los lugares, además en un contexto en un Ecuador muy convulsionada, con mucha violencia en las calles. Ya se venían anunciando. Quienes quieran profundizar en esto, la semana pasada en Marcha de Gigantes estuvieron analizando las elecciones y un poco el contexto en el que se dan. Ya ahora con el resultado sobre la mesa, un par de planteos que tienen a Daniel Noboa con respecto a militarizar, a profundizar las relaciones carnales con los Estados Unidos. Nada nuevo, pero así se ha dado la situación. Daniel Arauz, quien fue también ministro durante los gobiernos de Rafael Correa, publicó ayer la denuncia de irregularidades en las actas. Básicamente lo que plantean es: no se pueden cargar, el Consejo Nacional Electoral no puede cargar actas que no estén firmadas por las autoridades de mesa, y lo que empezó a publicar ahí en ese hilo de tuit fue básicamente las actas sin firma. Así que a raíz de estas irregularidades que se estuvieron viendo en los comicios, van a pedir que se recuenten los votos. Así que así están de convulsionadas también las elecciones en nuestra patria grande. Y no está acá en Trinchera, en La Plata, está en la Patagonia, en el Bolsón, Franco Cariñano, porque es integrante también de la Brigada Juana Azurduy, Brigada Solidaria Juana Azurduy, que llegó al Bolsón para trabajar en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios. Recordemos que hace ya muchos años la columna Juana Azurduy viene organizando y llevando adelante las marchas por la soberanía al Lago Escondido para denunciar la usurpación del territorio argentino por parte del magnate inglés Joe Lewis, una de las tantas causas por la soberanía nacional que tenemos en la Argentina, ¿no? De grandes extensiones de tierra y recursos, bienes comunes naturales que están en manos extranjeras. Este año nos disponíamos a ir porque iba también a participar de esa medida, y jueves 30 de enero se desataron distintos focos de incendio que terminó en un gran incendio, el más grande de la historia del Bolsón, que arrasó con más de 3.800 hectáreas en las que habían viviendas, talleres, galpones de muchas familias que se vieron afectadas y que hasta el día de hoy siguen exigiendo ayuda. La decisión que tomó la columna Juana Azurduy en ese momento fue utilizar los fondos de esa movilización, de esa marcha por la soberanía, redireccionar la acción y decir, estos fondos se compraron equipamientos para 2 brigadas que estuvieron combatiendo los incendios, y esta semana arribaron al Bolsón
para reconstruir viviendas, pero lo va a explicar mejor Franco Cariñano, colega e integrante de la Juana Azurduy. Buen día, compañeros y compañeras de Trinchera, ¿cómo les va? Con la brigada Juana Azurduy ya nos encontramos en el Bolsón para arrancar con la primera jornada de esta brigada solidaria que se hace presente aquí en la localidad de la comarca andina, concretamente para ponernos a disposición ante lo que fueron las inclemencias del terrible incendio intencional que comenzó a fines de enero de este año y que bueno, todavía deja desastre a la vista. Concretamente las jornadas de trabajo corresponden a distintos puntos de la comarca andina, donde el incendio generó particularidades distintas, en algunos casos destrucción parcial o total de alguna vivienda, en la cual se van a estar haciendo trabajos de reconstrucción o acondicionamiento, y en el caso de otras propiedades, concretamente el trabajo alrededor de todo lo que era un desarrollo más productivo de estas propiedades. Estamos hablando de alambrado, postes, pozos, bueno, obviamente también correr parte del material quemado. Estas van a ser algunas de las jornadas que vamos a estar realizando hasta el día sábado, así que esto es un poco un breve informe acá desde la mañana fresca de Bolsón, con alguna amenaza de lluvia, pero arrancando la primera jornada de esta brigada solidaria Juana Azurduy, que como ya saben, venimos siempre a las marchas que se realizan hacia Lago Escondido, denunciando la extranjerización de la tierra, reclamando la soberanía argentina en todo nuestro territorio, en nuestra patria bicontinental y bioceánica, pero en este caso solidarizándonos y plegando en esta brigada de solidaridad a lo que necesite los pobladores de la comarca andina. Ahí teníamos las palabras de Franco Cariñano, colega y también integrante de la brigada solidaria Juana Azurduy, que como contaba van a estar trabajando en una zona productiva, y eso es para resaltar porque, bueno, en unas entrevistas también que estuvieron dando estos días antes de que se desatara el incendio, el intendente del Bolsón, Bruno Pouliano, planteaba que ya se había saldado una discusión de cuál es la actividad económica del Bolsón, si tenemos un modelo turístico, un desarrollo turístico o desarrollo productivo, y es el desarrollo turístico, esto en desmedro de todos los pobladores y pobladoras que aportan al desarrollo productivo, y son justamente, bueno, la zona de Mallín Ahogado, por ejemplo, que es donde estuvieron trabajando estas brigadas. Es una zona mayormente productiva y no están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del intendente, por parte del gobernador Beretilnec, ni hablar de Nación, que sigue brillando por su ausencia. Y bueno, es un poco eso, tratar de ir de redireccionar una acción y seguir construyendo solidaridad, que es lo que nos salva en tiempos en donde nos proponen el sálvese quien pueda, ¿no? Así que seguramente durante la semana estaremos recibiendo más avances de cómo se están desarrollando las distintas tareas de reconstrucción de viviendas en el sur. Y bueno, para quienes quieran también informarse, entran a lagoescondido.juanazurduy en el Instagram, y ahí van a estar siguiendo los trabajos que se están haciendo, y bueno, también aportar a una colecta solidaria, porque quizás no estaremos reconstruyendo viviendas, pero quienes puedan aportar económicamente pueden hacerlo a un alias techos.australes. Vayan igual a chequear a lagoescondido.juanazurduy, ahí está la publicación, es el alias de un corralón, así que quienes aporten económicamente, si pueden no, manden el comprobante de esa transferencia al número que está en esa publicación, así bueno, se sabe que ese dinero está destinado para comprar los materiales. Buenísimo, Sol, muy completo, la verdad. Ahora escuchamos una canción.
y Un temuco. volvemos enseguida.